Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes en esta reunión. Voy a hacer este video en el cual pues voy a presentarles o a socializarles el primer tema de este tercer y último periodo, muchachos, del grado décimo, correspondientes al tema de funciones básicas de Access o base de datos. Los temas que vamos a abordar en el día de hoy son creación de una base de datos, explicación general del entorno de trabajo en cuanto a sus herramientas y pestañas, y vamos a hacer una creación de tablas, una pequeña creación de tablas, y vamos también a enseñarles un poco también cómo importar tablas desde Excel y hacer una relación simple. ¿Por qué les digo que una relación simple? Porque hay diferentes tipos de relaciones. Hay una tipo de relaciones de tablas de uno a uno, uno de muchos a uno y de muchos a muchos. Que eso se lo voy explicando más adelante. Pero hoy vamos a hacer una relación simple en esta clase. Cuando pasemos a la clase de relaciones y de consultas, les voy a explicar ese tipo de relaciones. No hay ningún afán, no se preocupe, todo se lo vamos a explicar en el transcurso de este periodo. Antes de empezar, quiero disculparme con todos los estudiantes de grado décimo eh, por, por no participar en el encuentro virtual de la semana pasada, ya que por cuestiones eh, externas, se me sale de las manos, no pude participar en el evento, en el evento virtual, de la reunión virtual, y me disculpo por eso. De igual manera, quería hacerle este video con mucha más anticipación, sino que se metió la reunión de docentes correspondiente al tema de la comisión de evaluación para entregar las notas y así pues poderles entregarles a ustedes de manera oportuna el informe de periodo. Entonces, entregando esos compromisos fue que tuve el atraso. Pero sin más, comencemos. Aquí les voy a mostrar un poco de qué es, primeramente, conceptualizar qué es una base de datos. Primeramente, paquete de Office, todo paquete de Office, eh, todo paquete de Office, chicos, como les decía anteriormente, en el programa en la instalación de Microsoft Office, todo este paquete de Office está instalado Access. No hay que instalarlo, chicos. Hasta el momento no hay que instalarlo. Solamente es buscar en nuestro escritorio, así como se los muestro en la pantalla, buscar en nuestro escritorio, escribir Microsoft Access en la casilla donde dice buscar programas y archivos. Pueden escribir Access o Microsoft Access, y identificarlo y darle doble clic. Y para buscarlo de manera muy rápida, puede anclarlo aquí donde dice, le dan clic derecho a esta pestaña que le estoy señalando, le dan clic derecho, le salen estas casillas y le dan clic en anclar a barra de tareas. Cuando ustedes lo anclan a la barra de tareas, le aparece automáticamente aquí en el escritorio. Entonces, sin más, también a medida que ustedes vayan desarrollando, yo les recomiendo para el desarrollo de la guía es que el primer paso para la creación de una tabla de enlace es esta. Entonces, automáticamente yo le tomo un pantallazo, así como le tomé la pantallazo, y puedo ir diligenciando el taller. Entonces, copio y pego la imagen esta, y en un documento en Word puedo colocar esto, paso a paso de cómo crear mi primera base de datos. ¿Cuál es el primer paso? Buscar el programa de Microsoft Access desde mi escritorio. Entonces le tomo el pantallazo
le tomo el pantallazo y abajo le hago una breve descripción. Primer paso, paso 1, coloquemos paso 1, buscar e identificar el programa de Access en el escritorio y darle doble clic. Ese es el primer. Estamos haciendo el procedimiento, el paso a paso, y enseguida vamos respondiendo la guía, chicos. La guía es esta: hacer un documento de Word y hacer el paso a paso de cómo vamos diligenciando o vamos creando nuestra base de datos, nuestra creación de la base de datos. Entonces, esto es lo que les quería explicar. Si usted no tiene un dispositivo, no tiene conectividad, usted lo que puede hacer es buscar las imágenes en internet, buscar el paso a paso de las imágenes y escribir abajo. Puede imprimirlo, recortarlo, pasarlo a su cuaderno o dibujarlo como ustedes quieran. Ustedes también pueden dibujar, si tienen esa habilidad de dibujo, esa destreza, pueden dibujar el paso a paso y abajo escribir el procedimiento. Ok, eso es lo que les quería mencionar. Entonces, volviendo un poco a la diapositiva, pasamos que ¿qué es? Antes de empezar, quiero hacerles saber qué es una base de datos. Entonces, una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto o una misma información y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Toda base de datos, chicos, es todo ese repositorio, todo ese almacenamiento de información de manera organizada, de manera en que sus consultas sean sistematizadas y de fácil uso. Entonces, cuando nosotros tenemos una serie de información, la tenemos organizada con unas consultas sistematizadas, chicos, no hay más nada que decir, es una base de datos. Cuando hablamos de una base de datos, no precisamente Access. Access no es considerado una base de datos, pero para empezar, darles una idea de qué es una base de datos, Access es un programa que puede dar sus primeros pininos. Cuando Microsoft creó Access en el 2016, al ver que las exigencias laborales y las exigencias empresariales en cuanto al uso de la información y a la innovación de las diferentes organizaciones de los datos de la organización de los datos, se crearon muchos programas supremamente robustos, innovadores, como en el caso de base de datos que se manejan grandes empresas que son Oracle y MySQL. Entonces Microsoft, al ver que pues la industria, las empresas con sus grandes exigencias en cuanto a la organización de la información, pues vio que Access no iba a dar basto con tanta información de una empresa grande, pero él tenía pensado en eliminarlo. Pero se dio cuenta que muchas pequeñas empresas en diferentes países tercermundistas estaban utilizando esta herramienta. Entonces, pequeñas empresas, microempresas utilizan esta herramienta de pronto por su acceso libre, que no tiene ningún costo y es de fácil de usarlo, no como estos administradores de información o esta base de datos que siempre debe tener usted unos conocimientos previos sobre administrador de base de datos, tener conocimientos previos de cómo utilizar estas herramientas. Entonces optó como que no eliminarlo y pues que lo sigan utilizando esas personas que ya tenían su base de datos ya creadas utilizando esta
este programa. Pero Access no es considerado, chicos, como una base de datos. Pero si usted quiere empezar a crear una base de datos, porque usted está empezando una microempresa, quiere tener organizado cuáles son sus ventas, cuáles son sus productos, cuáles son sus distribuidores o proveedores, yo creo que es la mejor opción para empezar y organizar su información. Entonces, Microsoft, Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos incluido en el paquete ofimático denominado Microsoft 350. Entonces, como les dije, no hay necesidad de instalarlo, solamente con que usted tenga el paquete de Microsoft Office, donde está Word, Excel, PowerPoint. Ahí debe tener Microsoft Access. Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de base de datos relacionales. Ya más adelante le explico ese concepto de datos relacionales. Cuando hablo de ese, más o menos para darle la idea de datos relacionales, estamos hablando de los datos se organizan en tablas, y las tablas, para hacer las diferentes consultas, debe relacionarse para cuando se le dé la consulta de buscar tal dato, tal información. Las tablas deben de estar relacionadas, unificadas, para que Access pueda buscar la información que usted le solicita, y puede manejarse por medio de consultas e informes. También los informes necesitan tener unas tablas relacionadas, hacer las consultas, y a través de las consultas hacer los diferentes informes. Ahora ya vamos a comenzar a construir una base de datos. Cuando le damos doble clic a Access, enseguida se les abre la pestaña que es esta que le estoy mostrando, en el cual ya podemos crear una base de datos en blanco, o como también pueden crear una base de datos ya desde Excel. Podemos extraer la información y pasarla a la base de datos, que eso también se los voy a explicar. Puedo crear una base de datos de contactos, de alumnos, administración de eventos, administrador de tareas y inventarios también podemos hacer. Pero ahora nos vamos a meter en administrador de información, crear una base de datos en blanco. Solamente hasta por el momento nos vamos a meter con eso. Bueno, ya aquí le dimos doble clic al logo al icono de Access, y nos muestra la pantalla que ustedes están viendo acá. Nos vamos a darle doble clic aquí a esta pestaña donde dice base de datos en blanco. Él automáticamente nos pide que nombremos la base de datos enseguida y le demos direccionamiento a dónde guardarlo. Entonces, primeramente vamos a colocarle prueba número 3, porque ya he hecho varias pruebas. Prueba 3, base de datos. Vamos a darle ese nombre y lo vamos a guardar en la carpeta de grado décimo. Vamos a guardarlo. Yo tengo una carpeta para ustedes, chicos, donde tengo toda la información. Tercer periodo en documentos. Ya hice la primera prueba. Entonces voy a darle clic aquí y le doy a aceptar. Ya direccionado a dónde voy a guardar, ya nombrado y direccionado a dónde lo voy a guardar, le doy en el botón de crear. Este es el panel de trabajo de Access. Automáticamente o predeterminadamente Access te crea una tabla. Ok, entonces teniendo ya la base de datos creada, muchachos, Access nos da predeterminadamente la primera tabla. Entonces ya le podemos dar uso. Pero antes de empezar de crear las tablas, entonces quiero explicarle cómo se compone cada elemento o cada herramienta o pestaña que la compone. Entonces,
Primeramente tenemos una barra de acceso directo como lo tiene. Ustedes pueden darse cuenta que tiene unas herramientas en la parte superior como lo tiene Word, como lo tiene Excel, como lo tiene PowerPoint. Obviamente como Access hace parte del paquete de Office, pues sus herramientas y pestañas son muy similares. Lo que cambia un poco las diferentes funcionalidades. Ya, entonces tenemos una barra de acceso directo que es con los iconos de guardar, adelantar o retrasar. Tiene una barra de título, que el cual pues ya sale el nombre que le colocamos. Se acuerdan que les coloqué prueba 3 base de datos, y mire que aquí sale automáticamente, sale la dirección de lo guardé en disco C, en la carpeta user, en mi usuario de Samir Redondo, en la carpeta de descarga, download que es de descarga, en la carpeta de ejercicio 2021, en la carpeta de décimo, en la carpeta de tercer periodo. Así automáticamente lo voy guardando en carpetas, pero es para tener más organización de la información. Aquí vemos todas las pestañas que maneja este programa. Entonces mire que la pestaña de archivo está para crear, está inicio, nuevo, abrir, información, guardar como, imprimir y cerrar. Aquí donde podemos crear nuestra base de datos en blanco o buscar nuestra base de datos ya existente, ya creada. Lo podemos buscar y seguir trabajando en ellas o alimentarlas, pero este no es el caso. Está la pestaña de inicio con sus herramientas. Hay unas secciones organizadas por secciones. De las secciones de vista, secciones de portapapeles, ordenar y filtrar, la sección de registro, de buscar y formato de texto. Está la pestaña está la pestaña de crear, con unas secciones de plantillas, secciones de crear tablas, la sección de crear consultas, la sección de crear formulario, la sección de crear informes, macros y código. Esta parte de pronto no nos metemos, hay una funcionalidad de que no nos vamos a meter porque, como les dije, no nos va, esto es por parte, pero igualmente el periodo no nos va a dar para utilizar todas estas funcionalidades, pero por lo menos lo que yo quiero es que ustedes, muchachos de décimo, tengan una idea de qué es una base de datos, y si comienzan a emprender con algo, con una venta de algún producto o algún servicio, pues hombre, tengan organizado sus ventas, sus productos, sus distribuidores o proveedores en una base de datos, por lo menos en Access, para empezar. Más adelante ustedes se van informando, se van capacitando y utilizan otros programas para organizar su información. Entonces, tenemos la pestaña de datos externos, en donde podemos extraer o importar y vincular otras bases de datos y seguirla trabajando. Y la sección de exportar, como les había dicho, nosotros esta base de datos en blanco, yo puedo extraer la información de pronto desde Excel, que ya yo tengo, de pronto ya yo tengo cuáles son los productos o servicios que voy a ofrecer, ya lo tengo organizado en Excel. Yo puedo extraer toda esa información y organizarla aquí en Access. Entonces están las herramientas de base de datos, ayuda, campos, tablas y listo. Entonces, para empezar quiero explicarles primero que esta tabla de aquí no es la tabla de navegación. Aquí nos va a visualizar las diferentes tablas que creamos, las diferentes consultas que hagamos, los diferentes formularios que hagamos o los diferentes informes que hagamos. Todo esto nos lo va a mostrar aquí. Todo lo que hagamos nos lo va a mostrar. Aquí es supremamente importante. Este panel de navegación lo podemos ocultar, ¿cierto? Ya, pero como es supremamente importante, es mejor que tengamos abierto. Entonces, primero vamos a crear una base de datos. Entonces, así como ustedes están viendo el video, yo también voy desarrollando la guía. Entonces, yo le voy a tomar un pantallazo aquí. Le tomo un pantallazo.
voy a mi trabajo, voy a un pantallazo, voy aquí y coloco paso 2. Paso 2. Estoy dándole un ejemplo de igual manera, no se preocupen chicos. Paso número 2, creación de tablas. Entonces, voy haciendo el paso a paso, voy tomando los pantallazos, todo lo que voy haciendo. Eh, aquí debo, sí, coloquemos aquí, debo de darle clic a, al, al campo de donde dice haga clic para agregar, al clic donde al campo, al campo, vamos a ponerlo aquí entre comillas, haga clic para agregar, y automáticamente se crea una se crea una nueva columna, se crea una nueva columna, entonces ya dándole clic para agregar se crea automáticamente chicos un nuevo campo. Entonces antes de crear un nuevo campo nosotros tenemos que crear la llave, la clave principal. ¿Qué es la clave principal? La clave principal es el identificador único por el cual voy a identificar todos los registros. Miren que cada campo que creo tiene un registro. Miren que tiene un registro. Cada campo que creo es un registro. O sea, cada columna es un campo. Y cada fila es un registro, así como en ACE. De igual manera es muy similar la estructura, como ustedes ven, el cuerpo del trabajo lo ven muy similar a Excel, pero no es, son dos programas muy diferentes, aunque trabajan en algunos aspectos muy similares. Entonces solamente es para que, si le hablo de columnas y filas, no es para que se lo aterricen a Excel, sino para que ustedes tengan la idea de lo que le estoy hablando. Entonces ya saben que cuando creamos un campo, los campos se crean columnas. Vieron, cada campo es una columna y los registros son las filas. Mire que cada fila es un registro. Entonces nosotros, para que la relación, para que Access, porque ya que él es muy celoso con ese tema de las tablas, de las relaciones, él tiene que identificar cada tabla, que cuando se le haga la consulta él vaya directamente a la tabla. Entonces, para que Access identifique la tabla de manera muy rápida, no haya equivocaciones, él siempre quiere que le identifiquen su clave principal a cada tabla, porque él va identifica cada tabla a través de la clave principal. Entonces la clave principal siempre uno lo utiliza como que los números que no se repitan, los datos que no se repitan. Cada línea representa una venta, clave principal que debe ser única, que no se repita chicos en ninguna otra línea. Access es obsesivo con la clave principal porque necesita saber cuál registro es cuál. Entonces vamos a crear esta tabla chicos, que le vamos a llamar producto. Yo tengo una tienda de venta de productos tecnológicos, entonces voy a cambiarle el nombre. Tengo que cerrarla primero. Entonces vamos a hacer guardar, le damos guardar y automáticamente, como no le hemos colocado nombre, él nos da la opción de guardar. Entonces vamos a colocarle la primera tabla que se llame venta. Entonces
Ya teniendo nuestra tabla ya llamada ventas, comenzamos a darle forma a nuestra tabla. Entonces, primeramente, nuestra clave principal es número, ¿verdad? Entonces, yo quiero cambiarle esto de números y darle nombre de... Ahora vamos a darle el nombre de número, o vamos a colocarle ID, vamos a dar ID producto. ID producto. Ok. Vamos a darle ese nombre. Listo. Vamos aquí a ampliarlo un poco para que se vea. El segundo campo. Cada campo, chicos. Ojo al dato este. Déjeme. Vamos al. Cada dato este, chicos, podemos darle. Sí. Cada campo